A Él sea toda la gloria, toda la honra. Él es la causa por la que estamos aquí reunidos. Él es la razón por la que estamos aquí. Sin Cristo no hubiésemos sido salvos. Y qué hermoso saber que Dios tiene dos tronos. Uno en el lugar más alto del universo y otro en el corazón de los creyentes. ¿No le parece maravilloso? Dios habita en el corazón, Cristo habita en el corazón del creyente. Dios habita con los humildes. Es una alegría estar aquí con ustedes y continuar con la predicación de la serie, corrigiendo los errores y el desorden moral. Estoy seguro que ha bendecido nuestras vidas. Yo mismo he sido muy bendecido al leer con mucho detenimiento, estudiar los pasajes y ver verdaderamente cómo el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Corinto no solo enderezó muchas doctrinas que estaban infiltrándose en la iglesia, corrigió algunas actitudes de los hermanos de Corinto, sino que también el Señor le reveló una de las doctrinas preciosas que están básicamente en la carta a los Corintios. Así que esperamos que ustedes sigan siendo bendecidos. Pastor, ayer se bautizaron 20 personas. Gloria a Dios, gracias por avisar y recordar. Y él, el apóstol Pablo, pues revela muchas verdades cristianas en la carta a los Corintios. Así que creo que será una bendición seguir estudiando hasta terminar la carta. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, los que quieren abrirla, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer en el material y en la pantalla la versión de las Américas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Así sentaditos, con respeto y con reverencia a la palabra del Señor, leemos así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, a las mujeres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Amén. Padre, gracias por bendecirnos con tu bendita palabra. La recibimos con gratitud. Ayúdanos a ponerla en práctica. Amén. ¿Qué hacer cuando somos tentados? Es el título de la predicación. ¿Qué hace el creyente cuando es tentado? ¿Qué hacemos cuando somos tentados? Hasta en las cosas más sencillas, cotidianas de la vida diaria, podemos ser tentados. Desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. ¿Quién no es tentado, por ejemplo, cuando oyen anuncios? Cuando hay promociones en las tiendas, los almacenes, y le dicen, ofreciendo productos o servicios, usted está en el mes de enero o febrero y le dice, compre ahora y pague su primera cuota en diciembre. ¿Sabe? Eso es una tentación. Se oye muy bonito. Uno lo puede ver como una oportunidad, pero realmente es muy tentador cuando le dicen, sin problema, sin fiador y sin enganche. Puede tomarlo en 10 cuotas también, a precio de contado. Y en el momento uno puede ser tentado a decir, sí, voy a hacer la compra. El problema es después, porque en el momento, mire hermano, se siente tan bonito, si se trata de tarjeta de crédito, dar esa tarjetita, ese plástico y comprar uno un producto y decir, solo el plástico, dice uno, ¿verdad? Qué bonito, se siente muy sabroso. Lo que no se siente sabroso pues son las cuotas. Y conforme pasan los 10 meses, uno puede tener problemas. Incluso puede meterse uno a comprar algo de mucho valor,
Cuando dan la primera cuota en 6 meses o un año, el problema es que uno no sabe si va a tener el trabajo que tiene, no sabe si va a tener una emergencia, no sabe si va a haber un gasto imprevisto, no sabe si el negocio va a estar bien y después puede traer ruina a la vida de la familia, problemas al matrimonio y problemas en todo sentido. Eso es una tentación. En la vida espiritual la tentación es así. Promete en el momento placer, gusto, promete satisfacción en el momento. Lo que no nos dice la tentación es el sufrimiento que vendrá después. El problema o los problemas que tendremos después. Ese es el problema. Y todos los creyentes, absolutamente todos somos tentados. Seremos tentados. Siempre. En el mundo, aún los no creyentes, no hay ni una sola persona que no sea tentado por el maligno para hacer o cometer algún pecado. La tentación es parte de la naturaleza humana y parte de la vida que vivimos en este mundo caído. Es normal en este mundo caído y es más, debe de esperarse. Pero la pregunta es esta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacer cuando somos tentados? Y antes de responder estas preguntas a la luz del pasaje de la Escritura, permítame explicarle que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento usa o traduce la palabra tentación, utiliza 2 palabras griegas. La palabra griega dokimazo, así como se oye ya transliterada al español, dokimazo, y la palabra peirazo. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento coloca la palabra dokimazo, se refiere a una prueba que viene sobre nuestra vida, que al final va a resultar en bendición. Por ejemplo, los griegos y los mismos hermanos del Nuevo Testamento usaban la palabra dokimazo cuando iban a probar un buey, un caballo, para comprarlo. Es decir, era algo positivo que iban a hacer, comprar, adquirir un bien. Entonces lo que tenían que hacer es probar si el buey todavía tenía fuerzas. Tenían que probar si el caballo no era muy viejo y si todavía tenía dientes. Porque cuando el caballo ya no tiene dientes, ya no tiene fuerza. Entonces tenían que probarlo. Y si estaba bien, lo compraban. Digamos que en términos modernos hoy, cuando usted va a comprar una bicicleta, una moto usada, un carrito usado, ¿qué es lo que va a hacer primero? Probarlo. Dokimazo. Evaluarlo para ver si está bien. Y si está bien, pues usted lo adquiere. Pero cuando usaban la palabra peirazo, realmente se refiere cuando venía una tentación que al caer en ella traía ruina y traía destrucción a la vida de aquel que caía en esa tentación. ¿Cuál es la palabra griega que aparece en este texto? No os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra que ahí aparece es peirazo. Por lo tanto, algunas Biblias, son muy pocas, que traducen como prueba, realmente no es la mejor traducción. La traducción de la Biblia de las Américas y otras es la correcta. Tentación que si caemos en ella, nos va a traer ruina, sufrimiento, desgracia, miseria y consecuencias graves. Entonces, ¿tenemos claro eso? Entonces, el Señor nos quiere enseñar qué hacer cuando somos tentados con la tentación peirazo, que puede traer destrucción a nuestra vida. Ya se nos había dicho y se nos explicó en los primeros versículos del capítulo 10, y precisamente predicamos la predicación anterior sobre esto, cómo el pueblo más bendecido fue tentado. Esa es la verdad número 1 que tenemos que recordar. El pueblo más bendecido, Israel, fue tentado. Fueron tentados en todas las áreas que ahí se mencionan.
fueron tentados, por ejemplo, a caer en idolatría. El diablo y su carne los tentó y ellos cedieron a la tentación. Y a causa de de caer en esa tentación, ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos fueron tentados a que fornicaran espiritualmente con el Señor y también fornicaran en una fiesta sensual que celebraron después de que estaban adorando al becerro de oro, y también cometieron una fornicación física. En esa fornicación murieron 23,000, 24,000 personas. Cayeron en tentación. Fueron tentados a tentar a Dios. El diablo les puso inconformidad con Dios y renegaron contra Dios y hablaron mal de Dios por haberlos sacado de Egipto, y según ellos, porque Dios no los estaba bendiciendo ni protegiendo. También ellos fueron tentados a no solo a tentar a Dios, sino que a murmurar. Es decir, cuando ellos fueron tentados a hablar mal de Moisés, a hablar mal de sus líderes, a murmurar de los que estaban dirigiendo el pueblo de Israel, también cedieron a la tentación, cayeron en la tentación y perecieron muchos de ellos, dice la palabra del Señor. Así que, mi hermano, si el pueblo más bendecido fue tentado, todos los creyentes somos tentados. Tengámoslo claro, por favor. El hecho de que seamos muy bendecidos no quiere decir que no vamos a ser tentados. El hecho de que seamos un pueblo escogido, como el pueblo de Israel fue escogido, no quiere decir que no fue tentado y cayó en la tentación y pecó. Todos, absolutamente todos seremos tentados. Así que en la Biblia no va a encontrar ni una sola promesa, oiga bien, ni una sola promesa de que usted no será tentado. Más bien, la palabra del Señor nos advierte que seremos tentados. Lo que sí es cierto es que nos da promesa de que Dios está dispuesto a ayudar a aquel que confía en Él cuando es tentado. Pero no hay promesa de eliminar la tentación. La tentación vendrá. Certeza. Lo hemos experimentado en el pasado. Hemos sido tentados. Desde que nacemos a la vida cristiana, entramos a una buena batalla, a una lucha diaria, confiando en el Señor. Algunos mismos estarán siendo tentados, estamos siendo tentados en algo. Si alguno no está siendo tentado en este momentito, yo le aseguro que la tentación está muy cerca por venir, porque podemos ser tentados prácticamente todos los días de la vida. Amén. Cosas sencillas: tentados a no orar, tentados a no leer la Biblia, tentados a no clamar al Señor, tentados a no venir al culto, por lo menos el domingo, que es el día del Señor y el primer día de la semana, según la Biblia. Podemos ser tentados a decir muchas cosas que no convienen. Cada día estamos expuestos a la tentación. Pero imagínense, si nuestro Señor Jesucristo, siendo el único hombre, Dios hombre, pero verdaderamente hombre, santo, perfecto, fue tentado, pues ¿qué corona tenemos nosotros? Nosotros también somos y seremos tentados. Y el texto nos advierte que la tentación algunas veces va a venir de manera repentina. La primera parte del versículo 13 dice: no os ha sobrevenido, y va a hablar de la tentación, pero aquí la palabra que nos interesa explicar es sobrevenido. ¿Qué quiere decir sobrevenido? De manera repentina. Hay tentaciones que vienen a la vida del cristiano con un pensamiento, con un sentimiento, y que empieza a dar como vueltas en la mente, en el corazón. Esa no es tentación repentina. Eso es paulatina. Y si no paramos allí, entonces la tentación es más real, más fuerte, y con la posibilidad de caer y ceder y pecar. Pero aquí está hablando de que la tentación, peirazo, casi siempre puede venir de manera repentina. Es decir, cuando usted y yo no lo esperamos, no estamos prevenidos. Por eso es más peligrosa.
un ejemplo bíblico. Una de las tentaciones repentinas más claras en la Biblia es la que tuvo el rey David. Cuando el rey David estaba descansando, fue un hombre que cuando estaba en el reino procuró hacer la voluntad de Dios. Batalló con su ejército, peleó con su ejército. Era un hombre que daba el ejemplo, pero había vencido ya a sus enemigos y la lucha que se estaba realizando no era como muy grande. Entonces dijo, no es necesario que vaya, me voy a quedar descansando un poco. Y se quedó en el palacio. Ahí estaba, descansando, levantándose tarde, comiendo tranquilo. Después pensó subir a la terraza para darse aire, relajarse viendo todo. Y cuando él sube a la terraza, en lugar de ver lo que él esperaba ver, sorpresivamente lo que está a cierta distancia que puede ver bien es una mujer desnuda bañándose. Una mujer desnuda bañando, pero era una mujer hermosa. No era una mujer fea, horrible. Era una mujer bella. Tentación repentina. Él no estaba pensando en eso. No estaba pensando en una mujer. No estaba pensando en tener una relación sexual. Él quería relajarse. ¿Sí? Cuando mira eso, allí en ese momento la tentación viene de golpe y tenía dos opciones. O seguirla mirando y creer que como era el rey podía mandar a traerla y estar con ella, o inmediatamente dar la vuelta y regresar a su aposento, a su habitación y olvidarse. Pero tan fuerte fue la tentación repentina que no tuvo el tiempo, no pensó. La tentación repentina a veces no nos da tiempo de pensar, y cayó en la tentación y pecó con esta mujer, y pecó con el marido de esta mujer mandándolo a matar, y las consecuencias fueron gravísimas para David. Ustedes que han estado viendo la serie de David precisamente pueden ver aún con más detalle, así producen las películas, lo grave que pasó cuando David pecó con esta mujer. Así que de esa tentación es la que hay que tener mucho cuidado aún más. La tentación, el texto nos dice, miren, de todas maneras, ustedes deben de pensar que aunque la tentación sea repentina, es una tentación común a los seres humanos. En otras palabras, es una tentación humana. No piense que es una tentación sobrenatural. Lo que dice el texto, versículo 13, en la segunda parte, dice, ninguna tentación no os ha sobrevenido, ninguna tentación, peirazo, que no sea común a los hombres. Aquí es donde debemos reflexionar. Mis queridos hermanos, cuando venga la tentación, ya sea que es una tentación paulatina o repentina, muchos hombres y mujeres de Dios ya pasaron por esa tentación. Unos vencieron la tentación y otros cayeron en la tentación y pecaron. ¿En qué grupo queremos estar nosotros? Tenemos que pensar, bueno, la tentación que yo tengo ahorita, muchos hermanos, en el caso de los varones, han tenido esas tentaciones. Es una tentación humana. Puedo vencerla porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Tengo a Cristo, el poder de Cristo sobre mi vida. Esta tentación es común a todos los seres humanos. Así que no es para tanto como para que yo diga, es una tentación tan grande y tan sobrenatural, diabólica, que no voy a poder hacer nada. No. Algunos o muchos han vencido la tentación por la que estamos pasando nosotros. Hermanas, las tentaciones que ustedes puedan tener de toda índole, desde las más sencillas a las más complicadas, también otras mujeres de Dios han pasado por esa tentación. Cuando usted tiene la tentación de tirarle el sartén a la cabeza a su esposo y querer matarlo, muchas hermanas han vencido esa tentación.
No creas, sí, hay tentaciones así también. El varón a veces tiene tentación de decirle algo duro, algo que ofenda a la mujer, a la esposa. Hemos pasado por esa tentación todos. Hasta el más espiritual, al que habla en lenguas, al pastor, al anciano, al diácono, al apóstol, aquel que pasa orando y ayunando. Ahí viene la tentación. Jesucristo fue tentado después de ayunar 40 días. Él fue tentado. La tentación de los hijos de desobedecer a los padres y contestarles mal. Eso es una tentación, un pensamiento que viene. La tentación de los padres también de provocar a ir a los hijos, de estar también sobrepasándonos en la corrección. Es una tentación. Tentación de no obedecer las instrucciones en el trabajo de quienes son nuestros jefes. La tentación del orgullo, la tentación de la vanidad. La tentación en las cosas más sencillas nos acontece, pero son tentaciones humanas. Entonces el texto nos está diciendo, no vayan a tener excusa diciendo que es una tentación, muy grande, es una tentación humana, que ustedes pueden vencerla con el poder del Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura. Podemos vencer la tentación porque es una tentación humana. Y el poder que tenemos no es humano. Es un poder sobrenatural que está de nuestro lado. La tentación no es nada nueva. La tentación es rutinaria. Pero es bueno para tener claro qué hacer cuando somos tentados. Es bueno saber de dónde vienen las tentaciones. Punto número 3. ¿De dónde vienen las tentaciones? Peirazo. Vienen de Satanás. Uno de los nombres propios del diablo es el tentador, el que incita, el que sugiere, el que empuja, el que aconseja, el que le dice, hacelo, no va a pasar nada. Nadie te está viendo. De todas maneras puedes pedir perdón después. Satanás es el que tienta. Mateo 4:3 revela el nombre de Satanás como tentador. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una tentación sutil. ¿Por qué sutil? Porque él tenía mucha hambre y porque en el desierto no había dónde comprar pan. Entonces pareciera lógico y bonito que él pudiera usar su poder para convertir las piedras en pan. Pero entonces iba a desobedecer el Padre e iba a usar su poder para satisfacerse él mismo y no para el bien de los demás. Satanás es el que tienta. Pero también la otra fuente de tentaciones, oiga bien, esto es importante tenerlo claro, es nuestros propios malos deseos, es nuestra vieja naturaleza. De allí viene la tentación de Satanás y de nuestra vieja naturaleza. Santiago 1:14 dice así: todo lo contrario, cada uno es tentado, peirazo, cuando sus propios malos deseos, el hombre viejo, el hombre de pecado, la vieja naturaleza, el cuerpo de muerte, de su malos deseos lo arrastran. Mire qué ilustrativa es esa frase. Lo arrastran y seducen. Si los deseos y la vieja naturaleza no está sujeta al poder del Espíritu Santo, tiene poder para arrastrarnos, mire, seducirnos y arrastrarnos para pecar, ceder la tentación. Así que cuando uno es tentado a pecar, no le eche la culpa al prójimo, no le eche la culpa al hermano, a la hermana, a la familia, al cónyuge, no le eche la culpa a nadie excepto a Satanás y a usted mismo. Amén. Amén.
Es que ella me provocó. No, Señor. Usted es el responsable de sus propios deseos pecaminosos. Yo soy responsable. Y Satanás, es que él me provocó. Pero su vieja naturaleza fue la que cedió a la tentación. La tentación, Peirazo, nunca viene de Dios. Ahora, la prueba, que es doquimazo, sí viene de Dios. Amén. Porque Él quiere probar nuestra vida para ser bendecidos. La prueba que viene de Dios es para crecer en fe, crecer en madurez. Pero la tentación que viene para destrucción jamás vendrá de Dios. Por eso dice Santiago 1:13, Él lo aclara y dice: cuando alguno se sienta tentado, Peirazo siempre, a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. ¿Estamos claros? ¿De dónde viene la tentación? Número 1, del diablo, Satanás. Número 2, de la carne, de nuestros malos deseos. Ahora, lo difícil, si podemos decirlo así, es que la tentación siempre vendrá de manera atractiva. Siempre vendrá de manera atractiva. Nos presenta el beneficio, nos presenta lo bonito, nos presenta lo atractivo, como mencionaba al principio: compre ahorita, pague después, aunque no tenga dinero. Una tentación sencilla aparentemente, pero nos puede meter en problemas si no estamos bien claros en eso. La tentación es atractiva, y podemos poner algunos ejemplos de la naturaleza misma. ¿Por qué cree usted que los peces muerden el anzuelo? Porque en el anzuelo, exacto, el anzuelo tiene un cebo, tiene carne, tiene gusanos, tiene lombrices riquísimas para los peces. Cuando los peces ven la lombrices, se les cae la baba, se les hace agua a la boca, y cuando ven la lombriz caen en la tentación inmediatamente de comer la lombriz, pero adentro está el anzuelo. Y cuando muerden la lombriz, entonces el anzuelo se queda trabado, enganchado en su boca, en la parte donde es precisamente pescado. Ya no pez, sino pescado. Pero lo atractivo fue el gusano o la lombriz. Otro ejemplo sencillo de la naturaleza. ¿Por qué creen ustedes que los ratones caen en la trampa cuando tienen un pedazo de queso? Porque el queso les encanta. Cuando ven el queso y sienten el olor a queso, el ratón se mete a como dé lugar y no sabe que se está metiendo a la trampa, para que cuando se coma el queso, la trampa o caiga sobre el mismo ratón o lo atrape. Por eso, cuando Proverbios habla de la tentación para aquel que tiene problemas con alcohol o quiere emborracharse, dice: no mires la apariencia del vino cuando rojea. Esa apariencia de ese color tan bonito del vino, no te dejes atrapar por lo atractivo del color, porque ciertamente lo mirarás así. Pero mientras estás bebiendo el vino, aunque lo sientas agradable o lo mires agradable, cuando llegue a tu estómago será como una serpiente que te muerda en lo más profundo de tus entrañas. Es decir, habrás caído en la trampa y te emborracharás. ¿Por qué cree usted que Adán y Eva cayó en la tentación? Porque la serpiente
era uno de los animales más preciosos, de los preciosos de la creación. Y porque el texto dice que el fruto era agradable a los ojos. Y cuando Eva ve, es atraída, es atractiva. Es atractiva la fruta y cae en el pecado. ¿Por qué el texto nos dice que cuando Satanás se presenta para tentar, lo hace como un ángel de luz? Imagínese un ángel de luz, es algo tan bello, algo extraordinario, que cuando ven un ángel de luz dice, esto es de Dios. Satanás, cuando quiere tentar al pueblo, a la iglesia, al creyente, para desviarlo de la doctrina recta, para desviarlo a desobedecer, para hacer lo que no conviene, se presenta como ángel de luz, usando personas. Por eso Pablo dice, no es extraño que los ministros de Satanás también se disfracen como ángeles de luz. Los herejes, los que enseñan verdades a medias, los que enseñan falsas doctrinas, tienen apariencia agradable, apariencia de bondad, de amor. Y por eso es que muchos son engañados. Tienen cierto atractivo, pero están enseñando malas doctrinas. Lo hermoso del texto que estamos leyendo es que cuando somos tentados, el texto dice que Dios permanece fiel si nos agarramos de Él. Dios permanece fiel cuando estamos siendo tentados, para no caer en la tentación. Versículo 13, en la última parte, dice, y Dios es fiel. Regresemos un poquitito al texto, esa es la parte final. Y fiel es Dios. Ahora leamos el de que habían colocado, que no permitirá que vosotros seáis tentados con tentación destructiva, peirazo, más allá de lo que podéis soportar. Entonces, recordemos que cuando estamos siendo tentados o seremos tentados, el Señor es fiel. Podemos confiar en Él. Él es fiel. ¿Por qué? Porque no va a permitir una tentación peirazo de la que no podamos resistir y de la que no podamos salir. Si no resistimos, oiga bien, si no resistimos y no salimos de ella, los responsables somos nosotros. Porque Dios es fiel. Porque Dios va a permitir únicamente la tentación que podamos resistir. Y es tan bueno que nos va a dar una salida para no caer en tentación. Él es fiel. Ahora, si con la salida y con la tentación que podamos resistir pecamos, el responsable es el que cae en el pecado. Nosotros seremos responsables. Versículo 13d, volvamos a leerlo, es muy hermoso. El 13d, volvámoslo a leer, si son tan finos, si no lo leemos aquí también en el material. ¿Podemos colocarlo? Ninguna tentación que no sea común a los hombres. Continuemos. Con el 13c y el 13d. En la secuencia que teníamos, por favor. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces, en otras palabras, no importa si viene del diablo o de nuestros malos deseos, porque de ahí viene, pero Él no va a permitir ni al diablo ni a nuestra carne que la tentación sea mayor o más grande que lo que podamos resistir. Así que no tenemos excusa. No hay excusa. No hay excusa. Siempre hay una salida. La última parte del versículo 13e, así lo colocamos en el material, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape.
La salida, dice la Reina Valera 60. La vía de escape. Esta es la Biblia de las Américas. A fin de que podáis resistirla. Muy bien. El Señor da la salida. ¿Qué hacer cuando somos tentados? Primero, tenemos que hacer una oración preventiva. Es mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Una oración preventiva es la que está en el Padre Nuestro, que dice: no nos metas en tentación. Líbranos del mal, no nos metas en tentación. Ahí la palabra es peirazo. ¿Cuál es la otra palabra? Doquimazo, que significa prueba. Muy bien. Jesucristo también dijo a sus discípulos: oren y velen para que no entren en tentación. Oración preventiva: Señor, líbrame de la tentación, y sobre todo líbrame de una tentación repentina. Las repentinas son las más peligrosas. Alguien que tiene algún problema con cierta cuestión y repentinamente llega alguien y le ofrecen y le regalan algo. Pongamos el ejemplo del creyente que ha tenido otra vez problemas con el alcohol en el pasado. El Señor lo ha libertado del alcoholismo. Pero alguien no sabe exactamente y le dice: mire, fíjese que sentí regalarle esto a usted, y le regala una botella de whisky. Eso es tentación, peirazo, y es repentina. Él no se lo esperaba. Y cuando él ve la botella de whisky, para un alcohólico realmente es una tentación fuerte y es repentina. Ante eso siempre tenemos dos opciones. Recordemos, Dios no nos va a dar una tentación que no podamos resistir, y siempre nos dará la salida, la vía de escape. Así que no tengamos excusas. Hay que prevenir. Mire, todos los creyentes, eso lo dijo Watchman Nee, su verdadero nombre era Ni To Chen, uno de los hombres más espirituales que Dios ha dado a la iglesia, y que escribió muchísimos libros. Él dijo: cada creyente tiene un pecado que siempre es la parte débil de su vida, que le enreda fácilmente. Amén. Todos sabemos cuál es la piedra que nos molesta en el zapato. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es bueno que lo sepamos, porque el que no lo sabe le va a ir peor. Pero todos los creyentes tenemos un pecado que más fácil nos puede enredar. Las hermanas todas tienen un pecado en el que más fácilmente pueden enredarse. Y no estamos hablando necesariamente de pecados escandalosos, pero todos tenemos una parte frágil y débil. Allí el diablo es donde procurará tentarnos. Amén. En la parte, digamos, donde estamos fuertes, no nos va a tentar. Nos va a tentar en las partes débiles. En las partes que sabe que nosotros tenemos, Él sabe de qué pie cojeamos, como decimos en Guatemala. Entonces ahí va a venir la tentación. Imagínense que Jesús está otra vez pensando en el ejemplo perfecto de Jesucristo. Él está en el desierto, está en ayuno. La tentación genuina era ofrecerle pan, que convirtiera las piedras en pan. Si le hubiera ofrecido otro tipo de tentación, no, ahí lo que más necesitaba Jesús era pan, pero no al estilo de Satanás, sino al estilo del Padre. Por ejemplo, hay que ser preventivos. Si alguien, hermanas, esto va más para ustedes, si alguien no quiere caer en la tentación de comer bastantes chocolates, no tenga chocolates cerca, por favor. Si es en su debilidad, no tenga chocolates a la mano, porque en un momento de estrés, de ansiedad, de molestia, de enojo, usted se va a abalanzar sobre los chocolates.
se les va a ir encima y se va a acabar la caja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No tener chocolates. ¿Entendemos eso? Si su problema es otro, que usted sabe que le puede provocar el problema. Otra vez el ejemplo, para no ir a más ejemplos. El problema del alcohol, no hay que tener vino ni cosas así parecidas en la casa. No. Si su tentación es codiciar, todos podemos caer en ese pecado. Codiciar, pues tratemos de no mirar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no está en la Biblia, oye. No va a decir, deme el versículo, por favor, pastor. No, usted sabe que eso lo decimos, pero es verdad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo viendo algo voy a caer en tentación, yo tengo que quitar eso. Yo tengo que sacarlo de la casa. Yo tengo que sacar lo que me provoca problemas. Eso es una acción preventiva para no ceder en la tentación. Si usted no quiere resbalar, no ande en lugares resbaladizos, hermano. ¿Verdad? Si uno no quiere resbalarse, no hay que andar en lugares resbaladizos. Recordemos, aquí ya estamos viendo qué hacer cuando somos tentados y cómo vencer la tentación. Recordemos que otros han sido tentados y que muchos no han cedido a la tentación. Por ejemplo, José venció la tentación del adulterio. Amén. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo lo venció? Huyendo. Y antes de huir, ¿qué hacía José? No miraba a la mujer de Potifar. El texto da a entender que José siempre mantenía la vista baja cuando andaba la señora rondeando y merodeando por ahí, porque ella sí quería pecar con él. Entonces el texto lo que enseña es que José bajaba la vista, se hacía el loco santamente y empezaba a barrer y se iba por otro lado y no miraba a la señora. Entonces como la señora dijo, y este no se puede porque no me mira aquí, y después tal vez con menos ropa y se le pasaba enfrente y no miraba. Entonces dijo esta mujer, no, a este tengo que agarrarlo de frente. Y se le acercó y lo agarró y le dijo, ¿te vas a acostar conmigo? Entonces cuando ya estaba cercado, porque ahí sí ya estaba cercado, hermano, ahí ¿qué hacía? Pero Dios siempre da una salida. Porque algún otro no va a decir, es que ya me tenía agarrado, hermano. Ahí ya no me le podía escapar, ella fue la que me agarró. No hay excusa. ¿Qué hizo este hombre? La salida correcta que mencionaba el pastor Jorge. Huyendo. No le importó dejar la capa, parte de la vestidura, no le importó que se rasgara, no le importó nada. Él salió huyendo. Así venció la tentación, el Señor le dio la salida. Pablo venció la tentación de codiciar el oro y la plata de los demás. Él dijo, no he codiciado el oro y la plata, ni la mujer de ninguno. ¿Pero cómo la venció? Contentándose con lo que tenía. Él aprendió a contentarse con lo que tenía. Y el que está contento con lo que tiene no anda buscando. Amén. Entonces, para vencer la codicia, ¿qué tenemos que hacer? Contentarnos con lo que tenemos. La codicia comienza cuando usted empieza a ver y a los demás y a los otros. Y, por ejemplo, está bien atento el hermano ahí. Cuando comienza a ver, es el problema. Usted conténtese con su mujer, varón, la que el Señor le dio. Con ella. Usted, hermana, conténtese con el que le dio. No importa cómo se lo dio, pero Él sabe lo que le dio. Y sabe que usted
es el que necesita. Si yo estoy contento con mi esposa, no voy a buscar otra. Pero si yo no pongo por obra el don del contentamiento, el principio del contentamiento, voy a caer en codicia. Pablo venció eso. No codice el oro ni la plata, esté agradecido con lo que Dios le ha dado. Es que otros tienen más, sí, problema de ellos, Dios va a pedir cuenta de ellos. Otros tendrán menos que usted, así que contento con lo que el Señor nos ha dado. Jesús venció la tentación del poder y la fama que le ofreció Satanás. ¿Cómo? Diciendo la palabra de Dios. Es otra manera efectiva de vencer la tentación cuando somos tentados. Hay que aprenderse versículos de la palabra que hablen sobre los pecados que normalmente puede tentar al hermano o la hermana. Si es el enojo, por ejemplo, hay que aprenderse de memoria versículos que hablen acerca de cómo vencer el enojo. Para que cuando usted sienta tentado, por cierto, en el enojo todos alguna vez somos tentados, unos más que otros, pero el enojo cualquiera es tentado a enojarse. Amén. Entonces hay que aprenderse, si ese es el problema más de la hermana o del hermano del enojo, aprenderse versículos que tengan que ver con el enojo. Y si es otro pecado o otra situación, versículos que tengan que ver con eso. ¿De acuerdo? Amén. Digo esto porque la palabra del Señor nos muestra que Jesucristo dijo la palabra de memoria. Las 3 veces que Satanás lo tentó con tentación peirazo, lo reprendió con la misma palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Y también en los momentos de tentación difícil, recordemos que tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros y fue tentado en todo. Este versículo habría que aprendérselo de memoria o tenerlo presente. Hebreos 4:15. Jesucristo se compadece de nosotros cuando estamos siendo tentados. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, flaquezas, sino uno que ha sido tentado, oiga, tentado, tentación peirazo, en todo. Oiga, en todo, como nosotros. Jesucristo fue tentado a enojarse. Jesucristo fue tentado a vengarse. Jesucristo fue tentado a murmurar. Jesucristo fue tentado a fornicar. Jesucristo fue tentado a agredir. Fue tentado en todo. Leemos bien el texto. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero bendito sea el Señor, Él nunca pecó. Y Él es el que nos ayuda, el que nos consuela y nos intercede por nosotros. Así que cuando estemos ahí batallando en la tentación, voy a hablar de esas 2 fases. Ahí es más difícil, pero recordemos que Jesucristo se compadece de nosotros y que Él está para ayudarnos. Cuando la tentación se presenta, hay 2 fases sin llegar a pecar. La primera, si estamos fuertes en el acto, nosotros huimos, damos la vuelta y no entramos a dialogar con la tentación. La segunda etapa de la tentación es cuando ya hemos sido seducidos un poco por la tentación y hay una batalla entre el espíritu y la carne. No he pecado todavía, pero ¿lo hago? No lo hago. Lo hago, ahí ya entramos en la segunda etapa de la tentación, que es más difícil. Pero aún ahí podemos salir. ¿Amén? Aún ahí podemos salir. Es cuando ya hay batalla. Pero en ese momento, el Señor Jesucristo, recuerde, está intercediendo por nosotros. En ese momento todavía podemos salir huyendo. ¿Amén? Ahora, cuando ya cometimos el pecado, inmediatamente hay que pedir perdón, suplicar, rogar, misericordia, y que Dios no nos traiga o no permita una prueba, o más bien dicho, un sufrimiento muy duro. Así que es mejor a la primera huir y no meter a la segunda fase de la tentación.
Recordar que no estamos solos, Dios está con nosotros. En la tentación, Dios está con nosotros para ayudarnos. Recordar que no estamos siendo tentados más allá de lo que podamos resistir, recordando lo que dice el texto. Sí podemos resistir. Sí podemos resistirnos a pecar, huyendo. En ese sentido se puede decir, siendo cobardes santamente. Para algunos, José fue cobarde cuando, pudiendo tener la oportunidad de acostarse con la mujer hermosa del faraón, salió huyendo. Fue cobarde según el mundo. Es mejor ser cobarde santo que no valiente pecador. Valiente en el sentido de enfrentar la tentación. No se enfrenta, la tentación hay que huirle. Por eso en el mismo pasaje Pablo dice, huyan de la idolatría. Más adelante en el texto dice, huyan de la fornicación. Buscar la salida que el Señor ha prometido que hay junto con la tentación. La palabra salida aquí, en el versículo 13, es una palabra griega que hay que estudiarla, es hermosa. Míreme. Se usa en el Nuevo Testamento la palabra salida, la palabra éxodos y la palabra ekbasis. Así se pronuncia, ekbasis. La palabra que aparece aquí salida es la palabra ekbasis. Y esta palabra ekbasis quiere decir ciertamente que cuando la tentación viene es como cuando el ejército, cuando un ejército enemigo rodea y cerca y aparentemente no tenemos salida. Pero cuando nos da la salida, dice que aunque estemos rodeados, el Señor siempre abrirá una salida, un paso, para que nosotros podamos salir por allí. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. Es hermoso. Es la idea, en medio de lugares montañosos, rodeados por un ejército, aunque así miremos, el Señor siempre tendrá una pequeña salida donde podamos salir huyendo y corriendo, y nos va a mostrar la salida. Ahora, otra cosa que nos queramos quedar ahí, y dice, si ahí está la salida, pero si no quiero salir, otra vez yo seré responsable y yo tendré que enfrentar las consecuencias. Así que hay que dirigirse a la salida, huir, escapar, mantenernos firmes, negándonos a codiciar, diciendo la palabra de Dios, orando de rodillas. En un momento dado también es oportuno poner música de adoración, obligar a nuestra mente que piense en Cristo, sujetar los pensamientos, llevándolos a Cristo, deleitándonos en Él, quitando, quemando, tirando todo lo que nos provoca tentación, confiando que el Señor nos ha dado la victoria y la salida. Podemos leer los versículos de Judas 24, 25, recordando ese pasaje también. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Poderoso es el Señor para librarnos de la tentación. Pónganse de pie, por favor. Pidamos al Señor misericordia. Pidamos al Señor que no nos meta en tentación, Peirazo. Por favor, Padre. Padre del cielo, Padre eterno, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Que tu reino venga en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, en el trabajo. Que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Y por favor, no nos metas, es decir, no permitas una tentación, Peirazo,
Y si la permite, Señor, el texto nos ha dicho que no permitirás una tentación mayor que no podamos resistir. Y nos has prometido que siempre hay una salida. Por lo tanto, se nos ha grabado que no tenemos excusa. Cada tentación que aparece, y seguramente seguirá apareciendo, es una oportunidad, Señor, que nos das para obtener victoria, para salir victoriosos, para pedir auxilio al Espíritu Santo, a Cristo, y que podamos permanecer, Señor, en santidad, en obediencia, y no caer en la tentación que trae sufrimiento, que trae ruina. Líbranos, Señor. Por favor, Padre, gracias por enseñarnos en este texto tan maravilloso, tan precioso, que aunque la tentación venga de manera paulatina o repentina, todos los hombres y mujeres de Dios la han pasado ya primero, y muchos han sido victoriosos. Eso nos debe alentar. Recordaremos que tú eres fiel para ayudarnos, que tú nos das la salida y que podremos resistir la tentación. Por favor, Señor, misericordia para nosotros, misericordia para tu iglesia, misericordia para las familias representadas aquí, misericordia para tu pueblo, misericordia para nosotros. Señor, en nuestras fuerzas no podemos, pero contigo tendremos la valentía de salir huyendo. Tenemos la valentía de salir por precisamente la vía de escape que tú nos provees cada vez que viene una tentación. Gracias de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguno de ustedes está siendo tentado a hacer algo que no es agradable al Señor, pida perdón en este momento. El Señor le está dando la salida precisamente hoy, con la palabra, con lo que ha escuchado, para decirle: Señor, aquí estoy, lléname de tu espíritu, lléname de tu poder. Jesucristo intercede por mí. No quiero hacer nada que te desagrade. No quiero caer en la tentación, ni siquiera entrar a la segunda etapa de la tentación, sino decir no inmediatamente, tener paz y alegría y victoria en mi vida. Si aquí hubiera alguna persona que no ha recibido a Jesucristo, que no es salva, alguien que se alejó del Señor, hagan conmigo esta oración. En el nombre de Jesucristo se los pido. Si alguien por primera vez quiere aceptar a Jesucristo y alguien quiere reconciliarse, por favor diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he desobedecido tus mandamientos, que he vivido una vida alejada de ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy sé que estás aquí y te pido que me salves. Entra a mi corazón, perdóname, límpiame. Hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Te acepto como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.